Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de esta nuestra materia de estadística? Yo soy su profesor ingeniero Jesús Prados y a continuación vamos a darle seguimiento a este nuestro curso de estadística descriptiva, pero ahora vamos a ver los datos cuantitativos. Miren, en la descripción de los datos cuantitativos se nos presentan dos tipos de datos que nosotros vamos a poder manejar, o dos tipos de número. Bueno, básicamente hay dos tipos de número o hay dos tipos de variable. Existen, por ejemplo, lo que son las cantidades o los números o los datos que son continuos, y también lo que vendrían siendo aquellos datos que son discretos. ¿Ok? Ahora, estas suelen ser las dos grandes clasificaciones que hay. Ya hemos visto lo que son los datos cualitativos, que expresan una cualidad, los datos ordinales, que presentan, bueno, que son cualitativos, pero presentan un orden, y estamos viendo los datos cuantitativos. Dentro de estos datos cuantitativos hemos dicho que están los continuos y los que son los discretos. Por ejemplo, los continuos en realidad son todos los que, si existiese alguna posibilidad de medirlos con precisión infinita, nos podrían tomar muchos valores del intervalo en una recta real. ¿Esto qué significa? Miren, facilito. Eso significa lo siguiente, estimados estudiantes. A ver, aquí en pluma. Ok, imaginémonos que esta es nuestra recta. Este es el número 1 y este es el número 2. Ok, cabe mencionar que el 1 y el 2 vendrían a ser datos discretos. Pero ahora, imaginémonos que existe un valor que cae en esta parte de acá. Nosotros generalmente lo que hacemos decimos, es 1.3, es 1.4, es 1.5. Y esto es cierto bueno, no es que sea falso, pero en realidad lo que estamos nosotros, cuando hacemos eso, a veces redondeamos a un decimal, a dos decimales, a tres decimales. Pero si nosotros pudiéramos medir, como bien lo dice aquí en el texto, con precisión infinita, o sea, con todos los decimales que lleva, eh, pues básicamente me daría cuenta que sería tal vez, por ejemplo, poniendo un ejemplo, sería 1.38721 4, para que yo pueda saber cuál, cuál es el dato real aquí. Yo necesito ocuparíamos lo que se llama algún instrumento con precisión infinita, lo cual pues realmente no lo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente nosotros? Lo que hacemos es redondeamos tal vez a 2, máximo 3, tres decimales. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Bueno, los continuos son aquellos que tienen decimales, y en realidad se les llama continuos porque todas sus decimales continúan hasta lo que podríamos decir hasta el infinito. Es un ejemplo el infinito como tal, pero sí quiero decirles que los continuos son los que tienen una cantidad inmensa de decimales. Ahora, hablábamos de una recta. Bueno, la recta es esta. Básicamente son los valores de números reales. Nosotros sabemos que primero es el 1, luego está el 2, y cuando cae un valor intermedio, nosotros, para poder acompañar este valor, utilizamos los decimales. Esos son los datos continuos, porque sus decimales continúan. Un ejemplo de datos continuos, por ejemplo, el peso, por ejemplo, la altura, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, el diámetro, la altura del pecho, por ejemplo, la cantidad de volumen de madera de un árbol. Estos son ejemplos de datos continuos. Ahora, también existe otra grande clasificación, que son los discretos. Miren, por ejemplo, en los datos discretos son los que pueden tomar un solo conjunto contable de valores. Esto se refiere básicamente a si es 1, a si es 2, a si es 3. Vamos a ver un ejemplo bien vivido. El número de especies de árboles en un bosque. En un bosque puede haber, un ejemplo, 20 especies.
puede haber 40 especies, 31 especies, son números reales, son números enteros, por decirlo de alguna manera. Pero recordémonos que los números reales son los que están arriba del cero y tienen la característica de que pues son, podríamos decir que son números enteros. No decimos números enteros porque, por ejemplo, menos 4 también es un número entero, pero bueno, no vamos a meternos a aritmética. Cabe mencionar todo esto, siguiendo el ejemplo, el número de especies de un árbol, no vamos a encontrar 20.5 especies, no muchachos, vamos a encontrar un número real, 20 especies, 15 especies, 18 especies, ¿qué les gusta? 500 especies, etcétera, etcétera. Ahora, otro ejemplo que podemos ver es el número de árboles que puede haber dentro de una plantación forestal. Hay 5.000 árboles, 4.500 árboles, hay 3.292 árboles, pero no tenemos 500.5 árboles, no tenemos 18.9 árboles. No, muchachos, tenemos, como bien lo dice, números reales. Quiero hacer una mención muy puntual a decir que básicamente este tipo de división entre datos continuos y datos discretos se pudiera interpretar como algo teórico. Es decir, en la práctica, realmente todos los datos son discretos, puesto que la precisión infinita no existe. Sin embargo, es necesario de vez en cuando suponer los datos de tipo continuo para así poder realizar técnicas específicas de análisis. Va a decir, Inge, usted me acaba de decir que los continuos y los discretos son diferentes. Miren, muchachos, lo que acabo de explicar con este párrafo es lo siguiente. Los discretos está bien fácil. Los continuos, en realidad, miren, si nosotros tenemos aquí, vemos que es 1.38, 72, 19, 44, 93. En realidad nosotros no estamos, bueno, esto es si nosotros pudiéramos medirlo con una precisión infinita, o sea, con una precisión tal cual, que yo sepa cuál es este dato. Nosotros lo que hacemos, me repito una vez más, simplemente ocupamos de 2 a 3 decimales. Por ejemplo, aquí voy a dejar 1.39. 1.39. Uy, disculpen esa parte. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy acotando porque yo no tengo un instrumento que me mida como tal con una precisión infinita. Ahora, hasta cierto punto, nosotros lo que estamos haciendo es estamos haciendo una división, estamos acotando, y esto puede ser interpretado como si fuera un dato discreto. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo todos sus datos continuos, o sea, todos estos decimales yo no los estoy midiendo, ¿ok? Es por eso que podemos decir que teóricamente también nosotros, cuando manejamos los continuos sin precisión infinita, estamos nosotros pasándolos a discretos, pero no quiero confundirlos. Al fin y al cabo, simplemente de manera general, cuando son números reales, 1, 2, 3, 4, 16, 2000, son números enteros. Cuando son datos continuos, son los que tienen decimales. Lo correcto sería que fueran los decimales con precisión infinita. En este caso, pues no pasa nada. Los continuos con decimales y los números reales enteros son los discretos. Ok. Mire, a la hora de estudiar variables cuantitativas podemos utilizar las frecuencias que nosotros ya hemos estudiado. Pero algo muy interesante que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a tener que ordenar nuestros datos cuantitativos en el orden natural de los números reales, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta el número que nos dé nuestra observación, ¿ok?
En este caso disponemos de muchas otras técnicas descriptivas, aparte de las frecuencias, puesto que estamos trabajando con números reales y podemos operar con ellas. Es decir, que como ya estamos trabajando con números, podemos dividir, podemos sumar, podemos multiplicar. Es decir, podemos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, podemos ver lo que viene siendo el promedio, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Esos son, pues básicamente, otro tipo de análisis que nosotros podemos hacer con los datos cuantitativos, cosa que no se puede hacer con los datos cualitativos. Ok, ahora, los datos cuantitativos nosotros los podemos operar de dos diferentes maneras. Los podemos operar básicamente dato por dato a lo que es conocido como raw data, o sea, los datos brutos originales, o bien los podemos ir agrupando. Por ejemplo, si yo tuviera una lista de 1, 4, 8, 10, o sea, si ustedes se dan cuenta, esos son los valores de cada una de las observaciones. La otra es que ya no yo diga, por ejemplo, del 1 al 8, ese es un grupo de datos. Del 8 al 16, ese es otro grupo de datos. También lo podemos manejar así para operar con ellos. En esta lección vamos a trabajar con la famosa raw data, o sea, con los datos singularmente. Para después vamos a ver cómo se trabajan los datos cuantitativos agrupados. Ok, vamos a ver cómo son las frecuencias para datos cuantitativos. Ok, el tratamiento de las frecuencias de datos cuantitativos es similar al de los datos ordinales. La cosa va a cambiar ligeramente debido a que no se tiene en cuenta todos los niveles posibles, sino que únicamente los observados. Miren, por ejemplo, todos los niveles posibles, ¿a qué me refiero? Vamos a recordar un poquito de la anterior clase. Por ejemplo, sin plaga, le dijimos que SP era sin plaga, PP era con poca plaga, era MP, era con media plaga, media, vamos a poner, o plaga media, así era, mucha plaga. Si ustedes se dan cuenta, estamos poniendo todos los niveles que nosotros podamos pues, encontrar, pero con los datos cuantitativos, por ejemplo, yo puedo tener el valor de 1, 2, el valor de 8, de 10. Aquí es lo que necesito. Si solamente encontré estos números, pues son los números, o son las observaciones, o son los niveles con los que yo voy a trabajar, estimados estudiantes. Ok, yo no voy a ponerle aquí 3, 4, no, simplemente con los valores observados. Ok, eso es algo pues básicamente que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy puntual. Ahí. Sí, vamos bien. Vamos a ver un ejemplo muy puntual. Miren, se han contado la cantidad de 20, la cantidad de árboles de 20 parcelas de muestreo en una plantación forestal. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes. Por ejemplo, en una parcela encontramos 15 árboles, en otra parcela 18 árboles, en otra parcela 25, en otra 40, en otra 30, y así nos vamos. Ahora, vamos a recordar que si nos interesan las frecuencias de los árboles, dentro de las parcelas observadas, es decir, que nos interesan cuántos árboles hay en cada una de las 20 parcelas de muestreo. Y obtenemos lo siguiente. Fíjense muy bien. La frecuencia absoluta. Lo primero que nosotros vamos a obtener va a ser la frecuencia absoluta. ¿Cuántas parcelas con 11 árboles hay? Ah, hay una parcela. ¿Cuántas parcelas hay con 13 árboles? Ah, hay una parcela.
y así nosotros vamos a ir viendo o vamos a ir estimando lo que vendría siendo la frecuencia absoluta. ¿De dónde sacamos estos valores? Por si no se pusieron atención, muy fácil, muchachos. Los sacamos de aquí y de aquí, ¿ok? De hecho, acá le puse árboles en parcelas, 15, 18, 25, 40. Son los mismos que estos, muchachos, ¿ok? Son los mismos que estos. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cuál es? Pues ya nosotros sabemos que es que básicamente viene siendo el tanto por ciento de lo que vendría siendo el número total de observaciones. Aquí nosotros hicimos 20 observaciones, ¿ok? Bueno, y vemos que una parcelas con 11 árboles representa lo que vendría siendo 5 de cada 100, o sea, 0.05. De 13 representa 5 de cada 100, y así nos vamos. Ok, la frecuencia absoluta acumulada, ya sabemos que básicamente es el nivel que estamos manejando, por ejemplo aquí el 13, más el anterior. O sea que nosotros tenemos dos observaciones de 13 y menor que 13. Por ejemplo, nosotros tenemos 11 observaciones con 29 o menos que 29. Es a lo que se refiere. Y la frecuencia relativa es exactamente lo mismo, pero con lo que vendría siendo tanto por ciento o tanto por cien. Ahora, las frecuencias de datos cuantitativos. Mire, vamos a suponer dos cosas. Quiero aquí mostrarles esto de notación. Esto es para matemáticas un poquito más formales, pero es parte de lo que estamos observando. Miren, supongamos que tenemos n observaciones. Sabemos que aquí para nosotros n viene siendo 20 porque se muestrearon 20 parcelas. Ojo muchachos, esto es la base de lo que vendrían siendo cuando vamos a hacer un proyecto. De hecho, este es un experimento, ¿ok? ¿Cuál fue el experimento? Quisimos medir la cantidad de árboles que hay en 20 parcelas. Ok. Vemos que tenemos n. N es la cantidad total de observaciones que hay de una variable. Propiedad que se mide con un número real. ¿Ok? Y obtenemos la variable cuantitativa formada por los datos. Por ejemplo, ¿qué es x sub i hasta x sub n? Bueno, estos son todos los datos o todas las observaciones que hemos hecho. ¿Dónde están estas? Por ejemplo, es 15, 18, 25. Eso es lo que es este x. Cuando ustedes vean este x minúscula sub 1 hasta x sub n, habla de todos los datos que nosotros hemos encontrado, o sea, de estos. Ok, ahora me dicen, sea ahora x mayúscula sub 1 hasta x mayúscula sub k los valores distintos que aparecen en la lista de datos y considerémoslos ordenados. Van a decir, ¿y eso qué es? Miren, eso está facilito. Cuando nosotros recabamos datos en campo, los recabamos así, no están ordenados. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el 25 se repite acá y el 25 se repite acá. Cuando ustedes vean, por ejemplo, x mayúscula sub 1 o x mayúscula sub k, lo que nos da a entender es de que nos está pidiendo esta. A ver, deje que borre esta parte de aquí. Borrador. Nos está pidiendo lo siguiente, muchachos. Nos está pidiendo esto que ustedes ven acá. Vamos a leerlo otra vez. Dice, sea ahora x mayúscula sub 1 hasta x mayúscula sub k los valores distintos que aparecen en la lista de datos y considerémoslos ordenados. Dado que, bueno, por ejemplo, x mayúscula sub 1 tiene que ser menor a x mayúscula sub 2. Y el que es mayor es x mayúscula sub k. Este vendría siendo el dato máximo. Vamos a verlo un poco. Bueno, nosotros cuando vamos a campo,
¿Qué es lo que hacemos? Recabamos los datos, pero no están ordenados y básicamente se repiten. Ahora, cuando nosotros les damos un orden y quitamos los repetidos, nos tiene que quedar algo como esto. Nos tiene que quedar 11, 13, 15. Desde aquí nosotros ya nos estamos dando cuenta de una cosa, que están ordenados mediante el orden natural de los datos, y lo otro es que básicamente no hay niveles intermedios, o sea que no está el 12, no está el 14, sino solamente están los datos ordenados. Ahora, otro detalle que podemos ver es que son observaciones o son datos distintos. No existen datos repetidos, como en este caso. ¿Ok? Y están ordenados. X sub 1, que vendría siendo 11, es menor que X mayúscula sub 2, que vendría siendo 13. Cuando ustedes vean esto ya saben lo que significa. Es cuando quitamos los repetidos y los ordenamos, básicamente. Y cuando vean X minúscula sub 1 hasta X minúscula sub n, básicamente son todos los datos que nosotros tenemos, que hemos recolectado en campo, aún los repetidos, y no están ordenados. Ok, miren, entonces, en una variable cuantitativa, la frecuencia absoluta, que es X sub i, es el número de n sub i de elementos que son iguales a X sub i. ¿Esto qué significa, muchachos? Muy facilito. Voy a regresar aquí. Ok. Hemos dicho que... ¿De dónde está? Acá. Estos que ya están ordenados y no están repetidos, hemos visto que es la X mayúscula. Este X11... Ah, perdón. No debí de haber hecho esto. Era la de arriba. Ok. Por ejemplo, este es la X mayúscula y este 11 es X mayúscula sub 1. Ahora, ¿cuántas veces se repite X sub 1, que es igual a 11? Pues solamente se repite una vez. A esto ya sabemos que se le llama frecuencia absoluta. Y me dice lo siguiente. Me dice que X mayúscula sub i es el número de n minúscula sub i de elementos que son iguales a X mayúscula sub i. Es decir, ¿cuántas veces encontramos nosotros lo que vendrían siendo este nivel? ¿Cuántas veces encontramos nosotros 11? Solamente lo encontramos una vez, que es este, y pum, lo ponemos acá. Básicamente es contar cuántas veces tiene, cuántas veces aparece este nivel de X mayúscula. ¿Por qué se le pone sub i? Porque puede ser X1, X2, X3 hasta X sub k. ¿Ok? Ahora, la frecuencia relativa de X sub i es, ¿cómo se calcula? Es f sub i, se calcula de la siguiente manera. Vamos a agarrar nosotros, este n sub i es la frecuencia absoluta, vamos a ponerle frecuencia absoluta, y este n es el número total de datos, o bueno, total de observaciones que hay. Por ejemplo, en el caso, aquí tenemos que son 20 observaciones, son 20 datos, son 20 números que hemos recolectado. Y así simplemente obtenemos lo que vendría siendo la frecuencia relativa. ¿Cuál es? Pues esa es esta. 0.5, perdón, 0.05, 0.05, 0.05. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que 5 de cada 100. Significa 10 de cada 100. Recordando que nosotros tenemos un sistema numérico decimal, o sea, para que nosotros pasemos después, para que llegar al 1 o al 100%, tenemos que llegar como le dije, pues al 100. Ahora,
Ay, ay, ay. Dice, la frecuencia absoluta acumulada básicamente se lee de la siguiente manera. Es n mayúscula, este sí es n mayúscula sub i, es igual básicamente a la sumatoria de j igual a 1 hasta i de nj. Y básicamente, ¿esto qué significa? Bueno, muy fácil, muchachos. Miren, hemos estimado nosotros la frecuencia absoluta. Por ejemplo, del nivel 11 tenemos que hay un elemento, del nivel 13 hay un elemento, del nivel 15 hay otro elemento. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia absoluta acumulada? Muy fácil. En el nivel 11 hay 1, o sea aquí, pero en el nivel 13 hay 2. Va a decir, bueno, yo sé dónde sale. Sale de 1 que tiene el nivel 13 y se suma con el nivel anterior, o sea, con este. O sea que vamos a tener nosotros dos parcelas que tienen 13 o menos árboles. Por ejemplo, aquí vamos a tener nosotros 3 parcelas que tienen 15 o menos árboles, de 15 árboles para abajo, y así nos vamos hasta completar con 20, que básicamente son las 20 observaciones. Ahora, y la frecuencia relativa acumulada, esa está facilita, muchachos. Esta es la frecuencia relativa acumulada de x sub i es f sub i. ¿Y cómo se estima este? Bueno, tomamos en cuenta la frecuencia absoluta acumulada y la dividimos entre lo que vendría siendo n. Ya sabemos que n es el número total de datos. Y bueno, esto tal vez sea un poquito, me tardé acá explicando todo esto, pero no es difícil. Vamos a ver un ejemplo número 2. Fíjense muy bien. Contemos las semillas de 25 conos de Pinus caribea, los cuales nos podemos encontrar de una semilla hasta 6 semillas. Eso quiere decir que en los conos, es hipotético, muchachos, no crean que es así. En los conos nos vamos a encontrar conos que tengan de una semilla hasta lo que vendrían siendo 6 semillas, ¿ok? ¿Mi n cuál es? Bueno, pues básicamente mi n son 25, porque vamos a encontrar 25. Y los distintos valores observados son, pues básicamente, por ejemplo, aquí ya ves, x mayúscula sub 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, los x minúsculas, ¿cuáles vendrían siendo? Son estos. Este es el x minúscula. X minúscula es 1, bueno, x minúscula sub 1 es 1, x minúscula sub 2 es 1 y así nos vamos. Si ustedes se dan cuenta, ya lo dijimos acá. Acá ya está ordenado. Estos son los datos que hemos tomado en campo. ¿Ok? Al final vamos a ver que la frecuencia absoluta de la semilla de los conos, pues es esta. Nos encontramos 10 conos que tienen una semilla, 3 conos que tienen 2 semillas, 3 conos que tienen 3 semillas y todos los datos estadísticos todas las frecuencias fueron estas. La frecuencia relativa absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Ok, y al último nos tiene que quedar una tabla multidimensional en la cual vemos que vienen siendo nuestras x mayúsculas. Si mal no recuerdo, se me olvidó, vi una disculpa. Así es. Vendría siendo mi frecuencia absoluta, que es el n sub i, y viene siendo el f sub i. Estos son minúsculas. La frecuencia absoluta acumulada es esta, que es n mayúscula sub i, y esta es f mayúscula sub i. Y bueno, de esto ya hemos hablado mucho de cómo calcularlo. En fin, bueno, estimados estudiantes, no alargo más el video, espero haya sido de su agrado. Cualquier cosa, ya saben que también hemos acompañado en clases y nos vemos en el siguiente video.